Parece que el nuevo mediocampista jugará de azulgrana. Es el capitán del campeón de Europa, un auténtico todoterreno y por qué no decirlo, una leyenda del Manchester City. Ilkay Gundogan ha sido uno de los mejores mediocampistas de los últimos tiempos, y lo sigue siendo. Ha ganado todo con el City, incluyendo un triplete. Pero, ¿sabías que estuvo a punto de retirarse por una dura lesión de espalda? Esta es la historia de Ilkay Gundogan, el futbolista que sufrió racismo por tener origen turco. Mi nombre es Leo Salinas. Prepárate para ver una nueva historia del fútbol. Comenzamos. Gundogan nació en Gelsenkirchen, Alemania, el 24 de octubre de 1990. Gelsenkirchen es una ciudad que es conocida por tener un barrio de inmigrantes turco. Gundogan nació en Alemania, pero sus dos padres son de Turquía. Ellos se mudaron a Alemania en busca de una mejor vida. Su abuelo fue el primero en viajar a Alemania para trabajar de minero, y él fue el que los convenció de llegar a Gelsenkirchen. En esta ciudad también nació Mesut Özil y Altintop, dos jugadores de padres turcos. De hecho, Altintop sí decidió representar a Turquía. Lamentablemente, Özil y Gundogan sufrieron de racismo por su origen turco. Gundogan creció jugando al fútbol desde que tiene memoria. Los niños del barrio de inmigrantes iban a la casa de Gundogan a jugar en su patio. Desde ahí se enamoró de este deporte. Se acostumbró a jugar con niños mayores que él y de más altura. Sus padres notaron que todo lo que hacía era patear el balón, así que fueron a inscribirlo al equipo del Helsel 06, un equipo de Gelsenkirchen que tiene conexión con el Schalke 04. Tuvo la oportunidad de probarse con el Schalke, el equipo más importante de Gelsenkirchen, pero no fue considerado por el club. Así que a los 13 años se uniría al equipo del Wehr, un equipo de divisiones inferiores, para finalmente entrar en el Bochum, equipo de la primera división alemana. En este equipo es donde aprendió las bases del juego. Además demostraba mucha madurez y responsabilidad, algo que aprendió de sus padres. Debido a esto, Gundogan ya se sentía listo para debutar y aceptó fichar con el Nürnberg, a los 18 años. Debutó en la Bundesliga el 19 de septiembre del 2009. Nada mejor que debutar en el Allianz Arena ante el Bayern Múnich. Y curiosamente su primer gol también vendría en un partido contra el Bayern, pero ahora jugando en casa. Con 18 años anotaba su primer gol contra el Bayern. Gundogan demostró ser un gran mediocampista en este equipo con un juego muy completo. Jugó un total de 53 partidos en 2 temporadas, en donde anotó 8 goles y dio 6 asistencias. Aunque lo que más destacaba no era la contribución directa de los goles, más bien era el armado del juego. En 2011 el Borussia Dortmund ganaba la liga después de 9 años. Jürgen Klopp fue el encargado de llevarlos a la gloria, pero el técnico alemán sabía que si quería repetir el campeonato tenía que buscar un refuerzo clave. Ese sería Ilkay Gundogan. Gundogan llegaba al Borussia Dortmund. El equipo alemán pagaba 5,5 millones de euros por su fichaje. Gundogan ya estaba en el campeón de Alemania. Para él no sería nada fácil su llegada, pues cuando buscaba un apartamento en Dortmund sufrió ataques xenófobos y racistas, debido a su origen turco. Hasta sufrió ataques xenófobos de algunos directivos del club. Gundogan declaró que fue muy triste ya que dichas personas también eran inmigrantes. Sin embargo, él estaba en Dortmund para una sola cosa, jugar al fútbol. Y vaya si lo haría. Gundogan se convirtió en una pieza clave del conjunto de Jürgen Klopp. Jugaría un total de 36 partidos en la temporada, anotando 4 goles y 4 asistencias. Formarían un gran equipo con Mario Götze en el mediocampo, y en la delantera con el croata Ivan Perisic, además del polaco Robert Lewandowski, que recién estaba destacando en el fútbol alemán. Gundogan fue muy importante para el bicampeonato de liga, y no solo eso, ganaron el doblete de Alemania junto con la Copa. El siguiente año llegaría Marco Reus al equipo y ahora se armaba un tridente espectacular, con Lewandowski, Mario Götze y Marco Reus, delantera soñada. Pero el que hacía funcionar al equipo era Ilkay Gundogan, era el verdadero motor. Lamentablemente no pudieron repetir el título de liga, pero en Champions tuvieron una destacada participación. Vencieron al Real Madrid en las semifinales y en la final se enfrentaron al Bayern Múnich, en una final alemana, el partido más importante en la carrera de Gundogan. Después de tanto esfuerzo y sacrificio estaban en la final. El partido inició con el Bayern poniéndose en ventaja 1-0, pero pareció un penalti a favor del Borussia. Podía patearlo Lewandowski, pero el encargado fue Ilkay Gundogan. Él tuvo el valor de cobrarlo y poner el empate, pero en los últimos minutos del partido Robben definió el encuentro. Estuvieron a punto de ser campeones de Europa, pero desde ahí Gundogan supo que algún día tenía que levantar esa copa. El alemán ya era de los mejores mediocampistas del mundo. Demostraba un gran entendimiento del juego, una visión impresionante y aparte con un pase increíble. Logró llegar a un 87% de efectividad en los pases, un futbolista que hacía todo bien y de vez en cuando se hacía presente en el marcador. La siguiente temporada la arrancó venciendo al Bayern Múnich en la Supercopa de Alemania. Anotaría gol en la revancha de aquella final y quedarían 4-2. Gundogan estaba listo para lo que venía. Inclusive el Real Madrid intentó su fichaje, pero debido a la salida de Götze y la posible salida de Lewandowski, el Borussia no podía permitirse una baja más. Parecía que Gundogan dominaría el mediocampo los próximos años, hasta que llegó el partido contra Paraguay. Sería convocado con Alemania para prepararse para el Mundial de Brasil. Llegaba como una pieza clave para el cuadro alemán, pero lamentablemente tuvo una fuerte lesión de espalda. Necesitaría cirugía. Gundogan se perdió el resto de la temporada y no solo eso, se perdía el Mundial. Lo peor es que ningún doctor sabía qué tipo de lesión era. Un cirujano quería ponerle un tornillo en la espalda, lo que hubiera provocado su retiro. Le dijeron que caminar de manera normal ya sería una ganancia. Estuvo a punto de retirarse. Sin embargo, él tuvo la esperanza de recuperarse y fue operado sin el tornillo, y estuvo fuera por 14 meses, hasta que finalmente volvió a las canchas. Gundogan volvió a jugar un partido ante el Gol. Después de su lesión estuvo 2 años jugando a un buen nivel, y fue cuando Pep Guardiola lo llamó. Guardiola recién llegaba al Manchester City, y él veía algo diferente en Gundogan. La vida del alemán cambiaría para siempre. Gundogan llegaba al Manchester City,
Los ciudadanos pagaron 27 millones de euros por su fichaje. Una nueva era comenzaba. Al llegar empezó a ser un jugador importante de la plantilla. Lo que le gustaba a Guardiola de él era su polivalencia. Podía jugar en varias posiciones del mediocampo y eso ayudaba mucho al equipo. En 2018 ganó su primera Premier League y la Carabao Cup. Empezaría el dominio en Inglaterra. Un año después repitió el título de Liga. Ya había ganado 2 títulos de la Premier League. Y fue en 2020 cuando llegó al punto más alto de su carrera. El alemán llegó a un nivel nunca antes visto. Guardiola le había puesto una nueva función: jugar muy cerca del área para anotar el máximo número de goles. Gundogan llegó a los 17 goles en todas las competencias. Era algo impresionante, ya que su campaña más goleadora había sido de 6 goles como mucho. Ya era muy común verlo marcar en todos los partidos. Y para muchos en aquel entonces era el mejor mediocampista del momento. Guardiola lo había convertido en un monstruo. Hizo 21 contribuciones a gol en ese año. Desde ahí su función fue de orquestar el juego, pero con una tendencia a la llegada del área, junto con Kevin De Bruyne. Y en esa temporada tenía su revancha. Una vez más volvió a jugar una final de la Champions League. Era el momento. El rival era el Chelsea. Pero desafortunadamente volvió a perder. Una vez más era subcampeón de Europa. Llegaría a la siguiente temporada y él no se rendiría. Lograba ganar su cuarta Premier League, anotando un doblete en el último partido y con el gol de la victoria ante el Aston Villa, luego de ir perdiendo 2-0. Una remontada histórica muy parecida a la del 2011 del Kun Agüero. Aún así el objetivo sigue siendo el mismo, la Champions. Pero ocurrió un suceso que traumó a muchos futbolistas del City, y fue la remontada del Real Madrid en los últimos minutos. Fue un golpe muy duro para toda la plantilla, incluyendo al alemán. Al final parecía que no podía conseguir ese título que le faltaba. Pero hay algo que siempre hace Gundogan, y es volver a levantarse. Guardiola hizo un cambio en el equipo: jugar con 4 defensas centrales sin ningún lateral. John Stones subió al mediocampo cuando tenían el balón, y se formaba una línea de 3 defensas, con Ake, Rúben Díaz y Akanji. Eso hacía que tanto Gundogan y De Bruyne pudieron ser casi media puntas en el equipo, y eso se complementaba con la llegada de Haaland. Gundogan consiguió ganar su quinta Premier League. Esto ya era una hazaña, y llegaba una vez más la revancha contra el Real Madrid. La ida quedaría en empate 1-1 y en la vuelta hicieron un partido histórico, 4-0 ante el Real Madrid para ir a la gran final de la Champions. Estaban a un partido de la gloria, después de ganar la FA Cup ante el rival de la ciudad, el Manchester United. Con un golazo de volea de Gundogan, por cierto. Ahora el rival de la final de la Champions era el Inter, y después de tanto sufrimiento por fin, el Manchester City ganaba la Champions. Al fin Gundogan era campeón de Europa. Él se lo merecía más que nadie después de todas las derrotas. Y como no, siendo el capitán levantaba la Champions. Un momento que sin duda nunca olvidará. Ilkay Gundogan se convirtió en leyenda del Manchester City, uno de los mejores mediocampistas de los últimos tiempos y actualmente lo sigue siendo. Consiguió todos los trofeos con el City siendo clave, y ahora va por un nuevo desafío, un nuevo reto: jugar con la camiseta azulgrana. Y sin más que decir, esta fue la historia de Ilkay Gundogan. Fueron más de 20 años lo que vimos de este sueco. ¿Quién se iba a imaginar que un tipo de 1,95 de altura podía hacer estas cosas? Chilenas increíbles, remates de otro mundo, una técnica fina y elegante, lo nunca antes visto. Zlatan Ibrahimović dejó una huella imborrable en el mundo del fútbol. Tenía un estilo único y peculiar, además de una personalidad prepotente y soberbia. Aún así nadie puede negar que tenía un gran talento, además de un gran carisma.